Los tiempos cambian y nos transforman, nos hacen más sabios, nos enseñan, pero sobre todo nos hacen más fuertes. 50 años de historia, protagonizada por jóvenes emprendedores y decididos, íntegros, innovadores y creativos, formados con valores y principios. Funcionarios comprometidos y dispuestos al servicio de 15.063 estudiantes que se forman como profesionales de excelencia en la matriz, sedes, extensiones y centros de apoyo de la Cato. Nuestro campus, estratégicamente distribuido en el país, cuenta con instalaciones de primer nivel, matriz Cuenca, casa administrativa, miracielos, posgrados, FAMLab, CITT, con sus laboratorios de biotecnología, microbiología, principios activos y soberanía alimentaria, contaminación ambiental y aguas residuales, psicometría y neurociencias cognitivas, simulación en tiempo real, luminotecnia, realidad virtual y realidad aumentada. Sedes, Azogues y Matas. Extensiones, Cañar y La Troncal. Centros de apoyo, Quito, Tena, Zamora. Oficinas en Loja y Machala. Para la excelencia en la formación académica de los estudiantes a través de sus prácticas preprofesionales, la universidad cuenta con el Hospital General Universitario Católico, Laboratorio Clínico, Clínicas Odontológicas, medios de comunicación, Ondas Cañaris y Academia TV. En su editorial universitaria, Edúnica produce libros en todo el proceso editorial, desde la recepción, la diagramación, el diseño, la impresión y la socialización de las obras. La clínica veterinaria ofrece servicios en las áreas de clínica, hospitalización, diagnóstico por imagen y laboratorio clínico. En la apuesta por la internacionalización, la Universidad Católica de Cuenca ha suscrito decenas de convenios internacionales vigentes con países como España, Japón, Perú, Colombia, México. Estos acuerdos permiten que estudiantes y docentes tengan la oportunidad de realizar movilidades a diferentes universidades del mundo, así como recibir estudiantes extranjeros que deseen ser parte de nuestra universidad. Para atender la solución de los problemas y necesidades de la comunidad, la oferta de grado apunta a 25 carreras y en posgrado se ofertan 24 maestrías. Contamos con 8 unidades académicas: Administración, Ciencias Agropecuarias, Educación, Artes y Humanidades, Ingeniería, Industria y Construcción, Salud y Bienestar, Ciencias Sociales, Tecnología de la Información y Comunicación, Formación Técnica y Tecnológica Superior. La investigación, la innovación, el pensamiento crítico y el desarrollo tecnológico son prioridades en la Cato, que cuenta con 9 centros de investigación y profesionales altamente capacitados, empeñados en generar aportes en favor de la colectividad, sus múltiples problemas y necesidades. Para atención al estudiante, nuestra casa de estudios cuenta con áreas de becas y apoyo económico, área de ética y bioética, derechos humanos, defensoría universitaria, área de igualdad, área de arte, cultura, interculturalidad y deporte, área de bienestar estudiantil. En la Universidad Católica de Cuenca estamos listos para afrontar los nuevos retos de la educación. La experiencia nos permite ofertar la educación en línea en el sistema modular. Para ello, se invierte en tecnología para garantizar que aulas virtuales se encuentren siempre disponibles para el acceso y uso de los estudiantes y docentes a través de nuestras diferentes plataformas, página web, EVEA, entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, plataforma de videoconferencia y plataforma de gestión académica administrativa, ERP.
El alma mater, a través del área de seguimiento a graduados, mantiene el vínculo con sus profesionales después de las aulas, a través de reconocimientos y encuentros, servicios y beneficios, como la bolsa de empleo, gratuidad en la inscripción de posgrados y descuentos en educación continua. El Centro de Educación Continua ofrece formación permanente a estudiantes, profesionales y sociedad en general. Con el objetivo de llegar a la excelencia académica, se ha implementado tecnología para la educación virtual a través de las plataformas digitales y soporte del equipo técnico. Gracias a ello, se desarrollan webinarios y cursos gratuitos, contribuyendo así al desarrollo del país y del mundo, con ofertas que son estructuradas pensando en las necesidades de las organizaciones, individuos y sociedad actual. La Católica de Cuenca construye el complejo odontológico más grande del país, adecuado con infraestructura y tecnología de punta, como parte del compromiso educativo y servicio a la sociedad. Somos una universidad acreditada por el CASES, resultado del aporte de toda la comunidad universitaria, autoridades, estudiantes, docentes y personal administrativo. Dentro del proceso de evaluación externa llevado a cabo en los años 2019-2020, resultado que nos compromete a seguir trabajando en pro de la mejora sistemática y continua, alcanzar altos estándares de calidad que rebasen las exigencias a nivel nacional y nos posicionen en el contexto internacional, fortalecidos a través de un sistema de calidad basados en procesos y resultados. Acreditados 2020 por el CASES, presentes en el ranking internacional US World University Ranking. Avanzamos firmes hacia la acreditación internacional. Muy buenas tardes con todos y todas. El Observatorio Estudiantil de Derechos Humanos, en conjunto con el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, les da la más cordial bienvenida al webinario Violencia de Género en Ecuador, Femicidios y Problemáticas Sociales, a través de la cual se dará a conocer con más profundidad las problemáticas sociales y los femicidios producto de la violencia de género en el Ecuador, que atenta a un sinnúmero de derechos de la mujer, en especial en el marco de la pandemia del COVID-19, donde los casos de violencia no han cesado. Debo hacer mención que este evento también fue creado por el Día Internacional de los Derechos Humanos, que justamente es el día de hoy, 10 de diciembre, donde cerramos con broche de oro los 16 días de activismo por la eliminación de la violencia en contra de la mujer. Cedo la palabra al doctor Ernesto Robalino, decano de la Facultad de Derecho, quien dará paso a la inauguración del evento. Sí, sí, espero que se me esté escuchando adecuadamente. Muy buenas tardes, distinguidas autoridades que nos honran con su presencia, estimadas panelistas y expositoras de esta jornada, estimados compañeros docentes, queridos estudiantes, damas y caballeros. Les dirige la palabra el doctor Ernesto Robalino Peña, soy decano de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuenca. Me es muy grato poder dirigirme a ustedes para dar inicio a este conversatorio cuya temática es violencia de género en Ecuador, femicidios y problemáticas sociales, que se llevará a cabo por medios virtuales y que ha sido organizado por los integrantes del Observatorio Estudiantil de Derechos Humanos en la sede Azogues. Y en nombre del señor rector y de todos quienes hacemos la Universidad Católica de Cuenca, les reitero la más cordial bienvenida a este evento académico de reflexión jurídica y social, pero fundamentalmente humana. Si bien las violaciones de derechos humanos afectan tanto a los hombres como a las mujeres, su impacto varía de acuerdo con el sexo de la víctima. Los estudios sobre la materia permiten afirmar que toda agresión perpetrada contra una mujer tiene alguna característica que permite identificarla como violencia de género. Esto significa que está directamente vinculada a la desigual distribución del poder y a las relaciones asimétricas que se establecen entre varones y mujeres en nuestra sociedad, que perpetúan la desvalorización de lo femenino y su subordinación a lo masculino.
Lo que diferencia este tipo de violencia de otras formas de agresión y coerción es que el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer. En los últimos años, los estudios de esta problemática han dado origen a nuevas e importantes instituciones, así como enmiendas a la legislación, y en torno a ella se han articulado acciones colectivas de las mujeres. Sin embargo, la falta de datos estadísticos confiables que puedan revelar la verdadera magnitud del fenómeno constituye uno de los principales obstáculos que dificultan su mejor comprensión. La máxima expresión de esta violencia de género es el femicidio, que es acabar con la vida de una persona por el hecho de ser mujer, más allá de las circunstancias que rodearon su vida. Inicia por la noción equivocada de que una mujer es culpable de forma intrínseca y por tanto merece ser castigada por expresar su sexualidad. Concientizar, prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas es hoy por hoy uno de los objetivos de miles de personas de diversas partes del mundo, pero ello no es fácil, sobre todo cuando la normalización de esto forma parte del sistema y condiciones sociales, económicas, políticas y culturales en las que nos desenvolvemos. Particularmente estas fechas tienen una significación especial al conmemorarse el día de hoy, 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Y hace pocos días, el 25 de noviembre pasado, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por ello, hoy nos hemos convocado para, con las intervenciones de expertas, motivar la reflexión de los asistentes sobre las realidades jurídico-sociales en torno a la violencia de género en nuestro medio. Programación llevada adelante por iniciativa estudiantil y que da cuenta del esfuerzo imprimido por las organizadoras del evento, a quienes desde ya anticipo mis sinceras felicitaciones y los mejores augurios por el desarrollo y resultados que del mismo se obtenga. Evento que no podría llevarse adelante sin contar con el formidable apoyo organizacional y técnico de quienes hacen el Centro de Educación Continua de nuestra universidad, que lo preside el abogado Stalin Bernal. Especialmente destaco la valiosa participación de profesionales expertas en la materia, como son la doctora Elsa Guerra Rodríguez y la doctora Sandra Cordero Gárate. Para todas las personas que he nombrado, hago presente nuestra sincera gratitud y formal reconocimiento. Con esta breve introducción hacia lo que se abordará en el presente evento, debo manifestar que para la Universidad Católica de Cuenca constituye un singular honor poder contar con la participación de tan distinguidas expositoras, profesionales del derecho con dominio en la temática de género, motivos que nos llenan de orgullo y profunda gratitud por su generoso desprendimiento y valiosa contribución para con nuestros estudiantes, con nuestros docentes y demás estudiosos de las ciencias jurídicas y sociales. Con estas palabras, me complace declarar formalmente inaugurado este evento académico de trascendencia, que aspiramos cubra con suficiencia las expectativas de todos los asistentes y público en general. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. A continuación cedo la palabra a mi compañera Amanda Pérez, quien será la moderadora de este evento. Buenas tardes, un cordial saludo a todos y todas, también a nuestras docentes expositoras, la doctora Elsa Guerra y doctora Sandra Cordero, quienes serán las docentes expositoras en este webinar. A continuación, daré a conocer las reglas. Reglas para el desarrollo del conservatorio. Primero, las ponentes contarán con un tiempo de 35 minutos para su exposición sobre el tema preparado. En caso de ser necesario, se les dará un lapso de 5 minutos para que puedan concluir con el desarrollo de sus ideas. Segundo, una vez concluida una ponencia, se procederá a poner el tema correspondiente en discusión, mediante la elaboración y presentación de preguntas por parte de los presentes. Los mismos, que tendrán 3 minutos una vez finalizada la ponencia para poder elaborar las preguntas en cuestión. Tercero, para la presentación de las interrogantes, será necesario que se haga uso de la herramienta digital de esta plataforma, levantar la mano, con el fin de que se mantenga el orden necesario.
Finalmente, los ponentes tendrán 5 minutos como límite de tiempo para dar respuesta a las interrogantes y concluir finalmente con su ponencia. En este momento presentamos a la doctora Elsa Guerra Rodríguez. Elsa Guerra Rodríguez es abogada por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Derecho, con mención en Derecho Constitucional y candidata doctora en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. En la actualidad es docente de planta de la Universidad Andina Simón Bolívar. Sus campos de investigación están relacionados con el género, los feminismos, el derecho constitucional y las pedagogías críticas. Muy buenas tardes con todas, con todos, con todos. Qué gusto inmenso poder juntarnos por este espacio para poder discutir, disentir, repensar, aprender, desaprender para aprender de otra forma sobre un tema tan problemático que atraviesa nuestros cuerpos, que atraviesa nuestros proyectos de vida y que atraviesa nuestras propias realidades sociales, políticas, económicas a nivel mundial y a nivel ecuatoriano. Quiero para iniciar este espacio felicitar a la Universidad Católica de Cuenca, también a sus autoridades y también al Observatorio Estudiantil de Derechos Humanos por esta importante iniciativa para sacar los debates de la academia a la sociedad, para poder discutir sobre estos y otros problemas fundamentales de nuestra sociedad. ¿Ok? Para empezar, permítame, voy a compartir mis diapositivas y pues para hablar sobre el tema de la violencia, ¿no? Para empezar, quiero comentarles que sin duda alguna es un hito que podemos hacer el evento el día de hoy, porque es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, ¿cómo es importante comprender que la disputa en el campo del derecho por reconocer nuestra humanidad ha sido histórica? Y han sido las organizaciones sociales, los campos académicos críticos, las mismas universidades y su comunidad universitaria la que han ido disputando sentidos de lo que es la humanidad, ¿verdad? Y es así que entonces por eso es que los derechos humanos es un cuartel, digamos, un espacio fundamental para poder reconocer a las personas que están dentro de un Estado de derechos, pero además también para emitir un mensaje directo al Estado sobre las obligaciones que tiene en el marco de prevenir, proteger, promover, garantizar y no discriminar los derechos humanos. Y cómo este Día Internacional de los Derechos Humanos también se articula definitivamente con la lucha con la no violencia, ¿verdad? Porque sin duda alguna la idea de la no violencia también ha sido una disputa de derechos humanos, para que el Estado también comprenda que puede haber violaciones articuladas a la violencia, ¿verdad? Y específicamente a la violencia de las mujeres. Y entonces, como si bien se han generado varios instrumentos internacionales que progresivamente le han ido dando cierto sentido de humanidad a las mujeres en plural, en el campo de los derechos civiles y políticos y en otros campos de los derechos humanos, hace pocas décadas atrás se reconoce con más fuerza que debe existir una prohibición de violencia de género contra las mujeres. Y es así que se van generando distintos instrumentos internacionales que nos ayudan a comprender las dinámicas de la violencia de género contra las mujeres. Instrumentos como la CEDAW, como la Convención Belén do Pará, que es fundamental, donde se habla ya de algunos contenidos específicos de lo que se entiende como violencia de género contra las mujeres y que además guía el sentido interpretativo de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos para que sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de los distintos mecanismos, ¿verdad?, que tenemos para activar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se reconozca también la responsabilidad objetiva de los estados en la vulneración sobre sus obligaciones. Ahora, con todo este contexto general, pues quiero ir directamente a un asunto fundamental y es preguntarnos qué es violencia, dónde está la violencia, cómo vinculamos la violencia con la violencia de género contra las mujeres y cómo desde esa perspectiva mirar qué pasa en la sociedad y qué pasa en la justicia. ¿Ok? Para hacer estas respuestas, entonces yo quería iniciar mi exposición leyendo unos relatos, ¿no? Yo suelo dar clases de género y derecho en algunas maestrías, en la maestría en Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, y creo que un ejercicio fundamental es descifrar por qué es importante hablar de violencia de género. Ustedes pueden ahora entrar a sus computadoras y googlear y poner violencia y mirar qué relatos encuentran.
y darse cuenta que el mayor nivel de relatos que se encuentran son de mujeres. Mujeres que han muerto, mujeres que han vivido distintas formas de violencia, y de esos relatos he traído estos. Cuando tenía 7 años, mi tío político 50 comenzó a violarme. Lo hizo por 6 años. Tenía una enfermedad contagiosa y yo fui su víctima. Intenté quitarme la vida. Hoy tengo 19 años de edad y estoy condenada a vivir de por vida, digámoslo así, con esta enfermedad. Perdí mi vida a los 38 años. Fueron nada más y nada menos que 113 puñaladas de mi cuerpo. Seguramente ustedes saben a qué me refiero porque es un contexto que surgió justo en el mes de noviembre de este año. Nunca pensé que ese día sería el último que vería a mis hijos, hijas. Mi conviviente luego de una pelea me asesinó a golpes, en presencia de mi pequeño hijo. Luego lo asesinó a él también, me descuartizó y enterró en un barrio alejado de Loja, mientras que a mi hijo lo tiró en una alcantarilla. Tenía 22 años. Y entonces podemos mirar distintos relatos, hechos de violencia, donde muchas veces las mujeres son las víctimas, ¿ok? Y estos tipos de violencia son distintos, tienen distintas connotaciones y se diferencian conforme los distintos contextos. Estos relatos pues se miran luego en campos estadísticos, ¿no? Podemos decir que en la actualidad el 64% de mujeres han sufrido algún tipo de violencia basada en género. Sería genial, por ejemplo, ahora preguntarnos de quienes estamos en este espacio en Zoom y quienes nos acompañan también en la transmisión en vivo, ¿han vivido violencia? ¿Cómo han percibido y cómo han sentido esa violencia? Yo digo personalmente que he vivido muchas formas de violencia a lo largo de mi vida y he percibido que esa violencia además se sostiene en un cúmulo de elementos construidos, no un discurso construido alrededor de una estructura que yo digo y que además he sentido, percibido y que luego se sostiene en los estudios de género y que se llama patriarcado. Pero además, ¿qué pasa con las formas de violencia? Podemos decir que el 30% ha vivido violencia al interior de sus propias familias. 43% de los casos, ¿no es cierto? 43% de los casos del perpetrador es su compañero, su pareja, ¿verdad? Su conviviente. Y la probabilidad de sufrir violencia cuando el compañero está en casa con desempleo aumenta el 28%. Estos datos que son emitidos por ONU Mujeres son importantes para comprender que además en la pandemia las condiciones de la violencia pues han aumentado, ¿no? Y se han particularizado conforme estos datos estadísticos. Eso ha significado, por ejemplo, que tengamos casas de acogida sobrepobladas, que tengamos varios problemas alrededor en la necesidad de que las víctimas puedan denunciar cuando muchas veces están viviendo con quien es su agresor dentro de sus propias familias, entre otros factores alrededor de lo que ha significado la pandemia y que ha implicado, por ejemplo, que ahora digamos que la violencia de género siempre ha sido la otra pandemia, por un lado, y que además se ha recrudecida o fortalecido, ¿no es cierto?, profundizado en el marco de esta pandemia del COVID-19. Obviamente, el tema de la violencia también está atravesada por las otras condiciones identitarias y condiciones sociales que viven las personas, en este caso las mujeres, y que están atravesadas entonces por su condición migratoria, por su condición de clase, ¿no es cierto?, su condición socioeconómica, su identidad cultural, su edad, su situación de capacidad diversa, entre otras, su orientación sexual, y entonces cómo esto puede recrudecer, profundizar o dinamizar las formas de violencia. Y por ejemplo, entonces, algunos de los datos nos dicen que las mujeres refugiadas tienen 20% de más probabilidad de sufrir violencia basada en el género, por todas las condiciones que significa además un Estado que muchas veces construido desde la idea de la soberanía, pues no reconoce a las personas refugiadas, a las personas que están en condición de movilidad humana como sujetas plenas de derechos. Ahora bien, podemos decir que hay distintas formas de violencia, ¿no? En la actualidad hemos ido disputando sentidos para decir hay varios tipos de violencia y hay que tener un reconocimiento jurídico para que también tengamos una actuación directa por parte del Estado respecto de esos tipos de violencia. Y por ejemplo, ahora podemos ver que la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres habla de distintas formas de violencia, una violencia física,
psicológica, sexual, económico, patrimonial y gineco-obstétrica, ¿no? Además de una violencia de tipo simbólica. Entonces, la disputa también por ir visibilizando distintos tipos de violencia que tienen sus distintas dinámicas y que significa también una disputa frente al reconocimiento por parte del derecho para que a partir de esos criterios también exista una reconfiguración sobre las actuaciones mediante las políticas públicas y mediante, por ejemplo, las garantías alrededor del mismo acceso a la justicia. Podemos decir que entre todos estos tipos de violencia, uno de los tipos de violencia que constituyen una situación de límite en el caso de las mujeres es esta discusión sobre el femicidio y el feminicidio, ¿no? Y que está articulada, por un lado, al hecho de que en una condición particular sea, ¿verdad?, una mujer asesinada, ¿sí?, llegue a morir a la luz de una relación asimétrica de poder, ¿sí?, que tiene sostenimiento en un sistema patriarcal, ¿ok? Y además, ¿verdad?, como esta condición del femicidio y feminicidio debe entenderse no solo desde la muerte de esa mujer, sino también desde el papel que ha tomado el Estado frente a estas condiciones. ¿Por qué? Porque digamos que el tema del femicidio y el feminicidio en el Ecuador es un asunto estructural. Eso es lo primero que debemos decir. Es un asunto estructural. ¿Por qué? Porque se desarrolla conforme un problema de tipo estructural y entonces requiere por parte del Estado, de la sociedad y demás respuestas en ese sentido, ¿ok? Que rompan de raíz la violencia. Podemos ver distintos datos alrededor de esto, ¿no? Y aquí les he traído una infografía que es, si no, el trabajo de varias organizaciones de derechos humanos, mujeres, feministas y demás, que van rompiendo el silencio sobre algunos datos que muchas veces el Estado no quiere visibilizar, ¿ok? Porque muchas veces se construye este telón de igualdad, de equidad, de cristalización de derechos, de Estado constitucional de derechos y justicia, ¿verdad? Cuando detrás hay un subregistro sobre distintas formas de violencia y de violación de derechos. Podemos decir que entonces, desde el 1 de enero hasta el 16 de noviembre del 2020, ¿verdad? Gran parte de esta etapa que hemos vivido en pandemia, tenemos 111 casos de muertes violentas de mujeres por razones de género, ¿no? Incluyendo 5 transfeminicidios, ¿ok? Y es importante aclarar esto porque uno de los nudos problemáticos alrededor de la configuración de este tipo penal y obviamente de la responsabilidad del Estado, ¿verdad?, por no actuar de manera adecuada respecto de un problema estructural y que significa básicamente, por un lado, legitimar la violencia, como vamos a ver más adelante, como por otro lado, tolerarla. O sea, cómo la idea de tolerar por parte del Estado también se convierte en una forma de responsabilizarse sobre estas muertes violentas de las mujeres por razones de género. Y uno de los temas problemáticos suele ser la discusión de cuándo realmente nos encontramos frente a una mujer, ¿no? Y las discusiones también alrededor de lo que es el sexo, de lo que es el género y de los estándares que se han ido generando alrededor de estas discusiones. Por ejemplo, a partir de la opinión consultiva, ¿no es cierto?, que 2417, que habla sobre el derecho a la identidad como un elemento fundamental de nuestras vidas y que se refiere, ¿verdad?, a cómo la identidad más bien es una construcción continua, ¿no es cierto?, no inmodificada, donde también el sexo y el género tienen parte. Entonces, como por ejemplo también las mujeres trans viven femicidios y también feminicidios y cómo alrededor de eso hay responsabilidades y también tienen derecho a un acceso a la justicia conforme a estos parámetros. Si miramos los datos, entonces vamos a darnos cuenta cómo hay ejercicios de interseccionalidad para comprender cuáles son los sectores, los grupos de mujeres que viven con mayor fuerza estas afectaciones. Alrededor, adecuadamente, como miramos aquí, son las mujeres que tienen entre 25 y 39 años quienes sufren con mayor fuerza muertes violentas por razones de género. Tenemos un alto índice, por ejemplo, de mujeres adolescentes, tenemos mujeres niñas también que han muerto en estas condiciones y además también lugares específicos donde se generan con mayor fuerza este tipo de muerte. Además, miramos que el 66% de los casos
quien genera o provoca la muerte violenta por razones de género suele ser el mismo compañero o compañera. Entonces, estas condiciones nos ayudan a repensar dónde está la violencia y qué se debe entender por violencia, ¿ok? Y entonces, cómo a partir de eso hay distintas responsabilidades, entre ellas la del Estado, ¿no? Planteando la idea de que también es necesario comprender que existe una violencia institucional que se configura habitualmente cuando el Estado obvia garantizar los derechos humanos de las mujeres, ¿ok? Y que se entendería, como diría Víctor Abramovich, como esta idea de violencia institucional en la posibilidad que el Estado sea quien tolere públicamente la violencia, la discriminación estructural contra ellas. Ahora, hay distintas formas de comprender la violencia, ¿ok? Y entonces creo que eso es importante porque nos ayuda a ampliar los horizontes de discusión, ¿ok? Por ejemplo, autoras como Salgado sostienen que la violencia de género tiene que ser vista por lo menos desde 3 campos. La una como una herramienta de opresión, la otra como tortura y la otra como discriminación. Y cómo estas formas de violencia están interrelacionadas. Cuando nos referimos a una violencia de género como control o dominación, entonces partimos de comprender las raíces estructurales del problema. ¿Ok? Esto es súper importante, porque solo así vamos a poder desentrañar cuando nos encontramos frente a una muerte violenta de las mujeres por razones de género. Y entonces comprender que la violencia de género es una forma de control y dominación no nos lleva sino a entender, ¿verdad?, que existe un sistema político, cultural, económico que se denomina como patriarcado, y que es un régimen que se ha construido históricamente, ¿sí? Que se ha ido modificando conforme los tiempos y los contextos, pero que se ha sostenido en la opresión de la mujer y de todo lo que se entiende como femenino, ¿ok? ¿Para qué? Para otorgar privilegios, ¿sí?, a cierto prototipo de persona, es decir, a un hombre que se entiende como masculino hegemónico, ¿verdad? En estas discusiones, además, que nos plantean algunos estudios de género, como los aportes de Simone de Beauvoir, que dice, la mujer no nace sino se hace, porque existe un régimen patriarcal que te va imponiendo un cúmulo de parámetros de comportamiento, de formas de ser y de estar en el mundo para construirte en mujer y también para oprimirte y para usar la violencia como una forma de disciplinarte. Y en estos casos, que también construye al hombre, es decir, el hombre no nace hombre, sino se hace hombre, con un cúmulo de mandatos de masculinidad hegemónica, entre ellos, por ejemplo, muchas veces el mandato de la violencia. Y esto podemos verlo, por ejemplo, en nuestros relatos de niñez. Es decir, como, por ejemplo, mientras las mujeres siempre tenemos que ser muy conciliadoras en algunos problemas, son los hombres quienes tienen que asumir una actitud, digamos, más confrontativa frente a la vida y en la construcción de las relaciones sociales y sobre todo con los propios hombres. Por ejemplo, en la escuela, cuando dos mujeres, digamos, se enojan, a veces se pueden pelear, pero no siempre es lo que se busca, no es la conciliación. En cambio, muchas veces cuando los niños tienen un problema, te dice, peléate, tienes que enfrentarle, tienes que golpearle para que resuelvas tu conflicto, ¿verdad? Y cómo esta idea de resolver el conflicto de una manera confrontativa es un mandato de masculinidad que va legitimando la violencia, ¿sí? Como una forma de resolver los conflictos y como una forma también de comenzar a controlar, a disciplinar aquello que se ve como inferior muchas veces de estas construcciones y que son muchas veces las mujeres. ¿Ok? Y todo esto que decimos se puede ver en varios casos. No es un asunto aislado de nuestra realidad, más bien es la realidad la que ha movido los estudios de género para ampliar esta discusión, para incluir o para comprender cuáles son sus motivaciones estructurales. ¿Ok? Y entonces esto se puede apoyar en lo que autoras como Rita Segato plantea, ¿no? Esta idea de la pedagogía de la crueldad. ¿Ok? Esta pedagogía de la crueldad, que es sino estas enseñanzas cotidianas que tenemos sobre cómo resolver nuestros conflictos y cómo también aprender a legitimar la violencia. ¿Ok? Entonces, lo que dice Rita Segato, como ese callo que se va haciendo a lo largo de nuestra vida y que luego provoca que no sintamos
que no percibamos, que normalicemos y que legitimemos muchas veces las formas de violencia. Y que está presente, por ejemplo, en los medios de comunicación. Cuando vemos peleas de acción todo el tiempo y entonces sabemos que alguien tiene que matar a alguien y hasta nos parece que es bueno que mate a alguien porque es el bueno y el malo. Entonces, todos estos elementos que se construyen alrededor de la violencia en general y que habitualmente se utiliza como una forma de sostener el statu quo, también se presenta en el caso de la violencia de género como una manera de sostener el patriarcado. ¿Y por qué decimos esto? Porque finalmente la violencia se convierte en una forma de controlar el comportamiento, los proyectos y los roles de vida muchas veces de las mujeres diversas. ¿Por qué? Porque el patriarcado lo que hace es imponer un cúmulo de formas de ser, ¿ok? Y de formas de estar. Es decir, la mujer tiene que ser de cierta manera. ¿Listo? Puede ir más allá, pero tiene que cumplir con mandatos. Por ejemplo, el mandato de la maternidad. La mujer tiene que vestirse de cierta manera, por lo menos una mujer decente tiene que vestirse de cierta forma, ¿ok? En el marco de ciertas dimensiones simbólicas. Y si nosotros miramos, por ejemplo, los relatos de mujeres que han muerto a la luz de razones de género, nos damos cuenta que habitualmente hay discursos construidos desde estos mandatos. Fue una mujer, ¿verdad?, que vivió esto porque estaba vestida de otra forma, ¿sí? O fue una mujer que vivió esto porque además era una mujer más coqueta, ¿sí? Y que luego esto está presente en la manera en que se resuelven los casos, en las que muchas veces se interpreta y se aplica entre comillas del derecho, en las que por ejemplo, se producen los medios probatorios, se valoran esos medios y luego se resuelve, etc. Entonces, todos estos elementos patriarcales que se convierten en discursos están presentes en nuestra vida. Y entonces, como les decía, por eso es que la violencia se convierte en una forma de disciplinarnos. Cuando desobedecemos, la violencia es una forma correctiva, ¿sí? Pero esta forma de corrección muchas veces llega a estos casos extremos de muerte, ¿sí? Además de mirar estos elementos estructurales, podemos entender que la violencia de género también es una forma de discriminación. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la recomendación 19 de la CEDAW, que reconoce que la violencia es una forma de discriminación porque cuando se genera violencia se provoca vulneración a muchísimos derechos, ¿ok? Entonces, dependiendo las condiciones de la violencia, se afecta el derecho a la vida, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la integridad personal, el derecho, ¿no es cierto?, a la dignidad humana, porque habitualmente cuando la violencia de género es una forma de control, nos miran como objetos de control, no nos miran como sujetas plenas y dignas, ¿sí? Y la dignidad humana se sostiene en la idea de que somos fines en sí mismas y no medios para cumplir otros fines, ¿ok? Entonces, como el tema de la dignidad es súper importante, ¿por qué? Porque construir una vida libre de violencia significa, en cambio, que podamos construir nuestra vida en ese marco, ¿no? En ese marco de un proyecto conjunto, armónico, por fuera de imposiciones que nos conviertan en objetos y cosas. ¿Ok? Y obviamente también se afecta al igual. Disculpándonos con todos por el acontecimiento, en este momento presentamos a la doctora Sandra Cordero Gárate. Cuenta con conocimiento en Derecho Constitucional y Derecho de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Civil, así como manejo del sector público, gobiernos locales y participación ciudadana. Destrezas de capacidad de dirección y trabajo en equipo multidisciplinarios, y actualmente es jueza de Corte Provincial, Sala de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores. Ha tenido un sinnúmero de participaciones en eventos internacionales y nacionales, en foros, seminarios, talleres legales y sociales. Docentes en área del Derecho Constitucional, de Familia y Género.
Muy buenas tardes con todos y todas las compañeras que nos escuchan y nos miran. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo a Ailín Castillo, presidenta del Observatorio Estudiantil de Derechos Humanos de la Universidad Católica de Cuenca, sede de Azogues. Felicitar siempre a la Universidad Católica por estos espacios que abre para poder compartir con sus alumnos y sus temas tan complejos como es hablar de violencia y hablar de femicidio. Así es que felicitar obviamente a las autoridades por el apoyo que tienen hacia sus estudiantes. De hecho, creo que la Universidad Católica a través de estos webinars han hecho muchas llegadas a la ciudadanía y también a las mujeres que necesitamos hablar de estos temas y también a los hombres sensibilizados frente a la problemática de la violencia. Y me disculpo por no haber estado desde el inicio. Lamentablemente tuve una audiencia, pero escuché un poquito de la última intervención. Mi charla con ustedes el día de hoy va más bien a referirse concretamente al acceso a la justicia. Vamos a hablar un poquito de este acceso a la justicia, de la tutela judicial efectiva, de la diligencia, de la debida diligencia judicial en los casos de violencia. Y obviamente vamos a hablar de un tema tan complejo de este crimen atroz como es el femicidio. Para ello vamos a compartir algunos datos estadísticos respecto a aquello. Ahora bien, entiendo que la compañera hablaba ya un poco de toda esta lucha por los derechos de las mujeres. Ha hablado del marco jurídico y este marco jurídico internacional, nuestro marco jurídico constitucional, nuestras propias leyes orgánicas que garantizan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En este punto, entonces, es cuando muchas de las veces escuchamos que este acceso a la justicia para las mujeres se convierte en un trajinar complejo, o como lo denomina Rosana Arroyo, en este acceso a la justicia como un laberinto androcéntrico del derecho. Entonces tenemos que ir reconociendo que efectivamente nuestro Estado, concretamente el Estado ecuatoriano y toda esta nueva forma de constitución como un Estado constitucional de derechos y justicia que menciona nuestra Constitución, ha hecho grandes esfuerzos para combatir la violencia y la discriminación contra las mujeres. Sin embargo, los datos estadísticos refieren situaciones complejas. Concretamente se me había solicitado hablar respecto al femicidio y para ello entonces vamos a partir de los datos que están al momento a disposición de las personas. Ya las últimas estadísticas refieren datos complejos en torno al femicidio. Es así que refieren que desde enero al 16 de noviembre se han reportado aproximadamente 101 casos de muertes violentas de mujeres por razones de género, incluidos 5 transfemicidios. Pero la situación no queda solamente en este número que refiere efectivamente que qué nos está pasando y los niveles de violencia, sino además otros problemas que devienen de estos números, ¿no? De estos datos estadísticos. Por ejemplo, el 66% de los casos de femicidios fueron los agresores, los femicidas fueron sus parejas o sus exparejas. El 8% de los femicidios fueron los propios padres o padrastros. También los datos que nos deben alarmar es el número de niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad a partir de este delito tan complejo del que hablamos, que es el femicidio, ¿no? Se reportan en esos 101 casos que refiero, concretamente se reportan 98 niños, niñas o adolescentes en situación de orfandad. Otro de los datos alarmantes es la edad de las víctimas. La edad de las víctimas fluctúa entre los 25 y los 39 años de edad.
los tipos de violencia en los que se reportan estos delitos. La mayoría son con uso de arma blanca. Le siguen el uso de manos y cuerpo, la fuerza de las manos, armas químicas, armas de fuego, pero todos estos datos también nos hacen ver entonces y nos hacen reflexionar si es que solamente es un tema de tener leyes y de contar con un abanico tan importante de leyes, ¿no? Entonces, muchas de las veces lo que tenemos que poner sobre el debate es eso. Tenemos tratados y convenios internacionales como la Convención de Belém do Pará, la Convención de Erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer, nuestra propia Constitución, la Constitución de la República del Ecuador, las leyes orgánicas como la Ley de Violencia, es decir, se encuentra institucionalizada una forma de pensar y además definida claramente como un principio y además como un derecho, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Entonces, aquí es cuando decimos el problema no es solamente de leyes. El problema va mucho más allá y también está en trabajar toda una política pública. Y aquí se involucra mucho a los gobiernos autónomos descentralizados, sean alcaldías, prefecturas, para que den respuestas efectivas a través de esta política pública para la atención debida diligencia de los derechos de las mujeres y concretamente de ese derecho a vivir una vida libre de violencia. Es aquí entonces cuando también surge y es muy importante, y creo que el espacio de la academia también es un espacio muy fuerte para activar en cada territorio, porque necesitamos esos gobiernos de cercanía activos para la protección de los derechos de las mujeres, todo un sistema que efectivamente dé cuenta a una protección efectiva. Compartirles a ustedes, queridos compañeros estudiantes, el hecho de que podemos tener una maravillosa sentencia, pero si no tenemos un sistema que soporte y además acompañe a las víctimas, es muy difícil que podamos trabajar articuladamente y conseguir no solo sentencias de los casos que llegan al sistema de justicia, sino de manera real afrontar políticas de prevención y políticas de atención hacia, en los casos que se puede y las víctimas están vivas, hacia las víctimas, sus familiares, y en los casos de femicidio, el trabajo con las víctimas indirectas. Por ejemplo, sus hijos, los datos que les refiero frente a casos de orfandad, son niños que además de estar en orfandad tienen muchas de las veces a su padre preso, su madre muerta, y no tenemos quien soporte el desarrollo integral también que necesita ese niño, niña o adolescente, pero además todo esa forma de garantizarle un apoyo frente a haber vivido una situación tan compleja. Para eso entonces sí quiero hacer un paréntesis aquí y hablar de este gran e importante sistema de protección. Este sistema de protección que yo le pongo en la cúspide siempre a los gobiernos autónomos descentralizados, municipios, prefecturas, a los consejos cantonales de protección de derechos que deberían estar funcionando muy activamente en cada provincia, en cada cantón, que son los formuladores de la política pública. Estando en la cúspide, entonces, se define una política pública y vamos a poner un ejemplo. La política nacional es la erradicación de la violencia de género. Consecuentemente, las políticas cantonales y provinciales tienen que trabajar en el mismo sentido. Frente entonces a estos actores que definen política pública, en la patita de acá abajo, en la otra esquina, en este triángulo, están todas estas entidades que están relacionadas a la justicia pública, juntas cantonales de protección de derechos, tenientes políticos, que son los que tienen que dar una efectiva protección a las mujeres. Además, una protección rápida, no tienen que ser trámites tan estos organismos funcionando
y tenemos una sentencia que puede ser ejemplarizadora y de hecho una sentencia que involucre trabajar con estos 3 esquemas de atención, necesitamos que este sistema funcione efectivamente para lograr decir que hemos tocado la vida de la gente, porque la gente necesita que le toquemos la vida. No sacamos mucho con una maravillosa sentencia, sino tengo todo un sistema de protección que haga que esta sentencia sea efectiva. Y, por ejemplo, teniendo una sentencia, yo necesito la articulación con organismos públicos y privados de atención, como son los de salud, educación, vivienda, los que fueren, ¿no? Si estos organismos de acá no están funcionando, es muy difícil que yo pueda abarcar una sentencia. Vamos a tener a poner el caso de que tenemos en situación de orfandad, pero a esos niños les vamos a tener que dar un trabajo y un acompañamiento a través, por ejemplo, de psicólogos y psicólogas. Vamos a necesitar entonces articular con el Ministerio de Salud como entidad pública y también con organismos privados de atención. Pero además a esos niños les vamos a tener que brindar todo el apoyo para educación. También entonces coordinaremos con instancias de educación para que se haga efectiva esa sentencia. Y en fin, el abanico se va haciendo muy fuerte, pero necesitamos de este sistema entonces que efectivamente pueda funcionar y dé respuesta a no solamente quedarnos con el hecho de tener una sentencia, sino efectivamente dar respuesta, en este caso, a los familiares de las mujeres víctimas de femicidio, que requieren el apoyo no solo del Estado central como una política pública, sino del Estado local y de las entidades públicas y privadas de atención. Este paréntesis lo hago y creo que aquí, por ejemplo, es básico el trabajo de la academia, porque es un espacio muy importante para que se trabaje políticas de prevención, políticas de educación y sostén para todos los ciudadanos y ciudadanas. De hecho, ustedes están en una universidad y la universidad va a tener que trabajar con los jóvenes en hablar claramente de políticas de prevención, sí, pero obviamente hablar claro de la problemática actual que estamos viviendo. Cuenca, el cantón de Cuenca, la provincia de La Suay, que son datos que yo les puedo compartir, son muy altos los índices de violencia, son 8 de cada 10 mujeres han vivido violencia y los últimos reportes de femicidio son realmente delitos atroces que los estamos viviendo y que obviamente, como señalaba nuestra compañera anterior, cuando ella tocó un poquito de los estereotipos de género, creo que se dan mucho por estas construcciones sociales y culturales que hacen que nos asignan a los hombres y a las mujeres roles diferentes y luego el momento en que chocan estos roles son cuando surgen situaciones de violencia complejas, siendo la más cruel y la más atroz el femicidio. Consecuentemente, entonces, el espacio de la academia es un espacio adecuado, el espacio ideal para poder hablar de lo que está pasando y ponernos también las lupas del género para saber que tenemos que trabajar concretamente con los jóvenes en políticas fuertes de prevención para no llegar solamente a la exigibilidad y al sistema de justicia. Yo les voy a comentar una de las audiencias en la que estuve, porque a veces estoy por los sorteos, si bien yo soy jueza de familia, pero estuve en una audiencia en la que se sentenció un femicidio, y de hecho era un femicidio, una mujer muerta, apenas 23 años de edad, el agresor, su pareja, su novio con 26 años. Ellos nada más eran una pareja que un tiempo tuvo una relación, decidieron terminar esa relación, de manera posterior regresaron, estuvieron juntos, estaban en su vehículo, tuvieron relaciones sexuales en su carro
a ella le sonó el teléfono. Y ese momento él preguntó quién era. No sabían quién era, él le dejó, se fue en su carro y le dejó a ella sola, como a las 3 cuadras, dice él, el momento que habla en su testimonio. Dice, regresé y tomé una piedra y la maté a piedrazos. Y cuando él menciona, dice, la maté porque era mía, la maté porque la amaba. Entonces, fíjense lo fuerte, tiene también el agresor 26 años, va a estar preso 34 años. Cuando te tocas con casos como eso, también te pones a pensar, bueno, tenemos una sentencia que está dando respuesta a una mujer que efectivamente no tenía por qué vivir este crimen tan atroz y perder su vida. Y te pones a pensar qué estoy haciendo en la prevención para tal vez tener manejo de mis emociones, hablar más claramente de las pérdidas, de las rupturas, cómo aceptamos estas pérdidas y no llegar solamente a la etapa del sistema de justicia. Estas son situaciones complejas que las vivimos en el día a día también en la justicia, cuando nos toca estar en una audiencia y emitir una decisión judicial. Por eso el espacio de la academia abre una gran oportunidad para poder hablar con los jóvenes de estos casos que yo les comparto y podría comentarles muchos más, pero es necesario hablar claramente respecto a nuestro quehacer también desde los jóvenes para con los jóvenes, ¿no? Como ustedes miran, con el caso que les acabo de comentar, está el manejo de esta relación de poder. Y esta relación de poder está presente en todos los espacios de nuestra vida. Existen relaciones de poder, por ejemplo, entre el juez o la jueza y el abogado o la abogada que acude a una audiencia. Existe una relación de poder entre el sacerdote al quien le tengo confianza y que da una charla. Existe una relación de poder entre el maestro y la alumna. Existen relaciones de poder entre nosotras, mujeres, como pares. Cuando una mujer, por ejemplo, quizá una mujer blanca mestiza tiene mucha más posibilidad que una mujer negra de acceder a varios espacios de la vida. Entonces, los espacios y las relaciones de poder están presentes siempre. Y esas relaciones de poder también están marcadas en las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque nos asignaron roles distintos. Entonces, a la mujer nos asignaron más los espacios privados, los de la casa, llevar la cruz del matrimonio, sacar adelante un hogar, y al hombre le asignaron el rol más público, el rol más de producción, el rol más de estar fuera. Cuando estos roles muchas de las veces se salen de diríamos, de lo que está como asignado a que fuera normal, es ahí cuando surgen algunas situaciones que no pueden ser controladas. Y es ahí también cuando se tiene que hablar claramente de estos estereotipos de género que tienen que salir no solo de las decisiones judiciales. Obviamente en las decisiones judiciales no deben estar presentes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias sentencias hace estos análisis en torno a cómo no se puede tolerar que en el sistema de justicia estén presentes estereotipos de género. Pero asimismo, estos estereotipos de género no tienen que estar presentes en todas las relaciones de la vida y también en estas relaciones concretas que se dan entre hombres y mujeres. Ahora bien, otro de los casos que es importante y creo que lo podemos hablar es obviamente el caso que recién hace poco tiempo la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que hizo fue sancionar a nuestro Estado, al Ecuador, por ser responsable de violencia sexual que llevó a una menor de edad a suicidarse. Y en este caso, ustedes recuerdan, es el caso de Paola, ¿no?
de Paola Guzmán Albarracín, porque este caso se da dentro del sistema educativo. Cuando escuchas a la mamá de Paola Guzmán Albarracín, a Pepita Albarracín, decir que llevaba 18 años luchando, por fin se hizo justicia para mi Paola, señala ella. Y en este caso, ¿qué pasó? El vicerrector de la Escuela Pública del Ecuador a la que asistía Paola Guzmán tenía 65 años cuando la embarazó. Ella tenía 15 y pasó un año sufriendo abuso sexual. Cuando acude ella al médico de la escuela, en lugar de darle apoyo, este le ofrece practicar un aborto si tenía sexo con él. La adolescente se quitó la vida en diciembre del año 2002, por eso han pasado 18 años. Y entonces salió a la luz una serie de encubrimientos y silencios en la institución que la habían llevado al límite de su salud física y su salud mental. Lamentablemente es un caso lamentablemente y dolorosamente común. Sin embargo, el sistema de justicia ecuatoriano no hizo justicia y ha sido un recurso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que resolvió que el Estado ecuatoriano debe ser declarado responsable por no proteger el derecho a la vida, la integridad personal, la educación y la no discriminación de Paola. El 15 de agosto de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que cuando el personal educativo aprovecha su posición de poder y confianza para engañar afectivamente a niñas y adolescentes, constituyen violencia sexual. Añadió que a Paola también se le negó su derecho a la educación sexual y reproductiva, que le habría permitido comprender y denunciar la violencia que sufría. La Corte pidió al Estado que inicie las acciones de reparación y de no repetición de manera inmediata. Según el CEPAN, el Centro Ecuatoriano de Promoción y Acción a la Mujer, esta sentencia es histórica, porque establece por primera vez estándares para prevenir y además proteger los derechos sexuales y reproductivos de las niñas en los entornos educativos, no solo del Ecuador. Esta sentencia, de hecho, está apoyando a varios países en Latinoamérica, porque tenemos estas situaciones tan reales. ¿Por qué les comparto estos casos? Porque es muy fácil venir acá y ponerles a hablar de leyes, pero yo sí quiero que llegue a ustedes la realidad que afronta también nuestro Estado y poner sobre el debate cuestiones tan importantes como que desde ustedes, desde la juventud, desde la academia, se puedan abrir espacios, uno para contención. Si yo veo un caso de violencia, si siento que una de mis compañeras o alguien de la comunidad está viviendo violencia, primero, bueno, la Universidad Católica tiene un espacio lindo, que es un espacio de los consultorios jurídicos gratuitos de la universidad, pero además tiene un espacio muy importante del que ustedes pueden hacer uso, como es la vinculación con la sociedad. Y por eso es tan importante el trabajo que ustedes realizan con estas charlas, porque créanme que están llegando a muchas personas. Entonces, ¿cómo queremos y cómo soñamos que sea esta tutela judicial efectiva de la que nos habla nuestra Constitución? Nuestra Constitución en el artículo 75 nos dice que para todas está garantizado la tutela judicial efectiva. Y obviamente esta tutela judicial efectiva, yo la resumo en 3 momentos bien sencillitos, como nos menciona la doctora Vanessa Aguirre. El primer momento es acceder a la justicia. Entonces, accedo a la justicia y además una justicia gratuita. Tengo el segundo momento, un debido proceso, es decir, sé a qué voy a hacer, a dónde tengo que ir, qué paso tengo que seguir, y eso me van a garantizar también todos los operadores de justicia, fiscales, jueces, defensores. Y finalmente lo que quiero es tener una decisión motivada.
que me dé o no la razón, yo la entienda, yo la comprenda. Y eso es lo importante de la tutela judicial efectiva. Esto es lo que tenemos que reclamar entonces: acceso a la justicia, debido proceso y una decisión motivada. Pero también queremos que cuando accedamos al sistema de justicia se nos garantice lo que se menciona como la debida diligencia judicial. Y concretamente aquí, la Convención de Belém do Pará nos habla de las herramientas concretas que necesitamos las mujeres para que exista una verdadera y efectiva diligencia judicial. Porque cuando yo llego al sistema de justicia, no tengo que encontrarme con paredes ni con muros, ¿no? No tengo que revictimizarme ahí. Necesito de los operadores de justicia una debida diligencia judicial. Y cuando eso no suceda, también tengo que demandar al sistema de justicia, incluidos a jueces, fiscales, defensores, al que fuere, respecto a que se están violentando mis derechos. Concretamente, entonces, y como les comparto en estos breves momentos, lo que queremos las mujeres es esa debida diligencia del Estado que me garantice mi derecho a vivir libre de violencia. ¿Pero por qué? Además, el rol tan preponderante de la víctima. Porque a partir de lo que menciona el artículo 78 de la Constitución y el artículo 78 del Código Orgánico Integral Penal, las víctimas empezamos a tener un rol preponderante y activo dentro de los procesos judiciales. Y se nos debe garantizar, obviamente, como señalan las declaraciones de los principios fundamentales de justicia para víctimas de delitos y abusos de poder, que es un instrumento no convencional, pero que formaliza y fomenta internacionalmente el derecho de las víctimas y que se convierte además en un estándar de medición de los estados, la posibilidad de que cuando acceda a este sistema de justicia vaya a tener una decisión que repare de alguna manera lo que viví. Cuando hablo de reparación, la Corte Constitucional Ecuatoriana se refiere a la reparación en el sentido de que ya no cabe solamente esa reparación económica que se le daba a una víctima o a sus familiares, sino es una forma de reparación, nos dice la Corte Constitucional del Ecuador, que tiene que ser acorde a cada caso y por tanto, al ser acorde a cada caso, tiene que ser creativa. Y esa es la posibilidad que tenemos los jueces y las juezas de pensar en esta justicia que repare de manera creativa. Creativa en el sentido de que para muchas mujeres no solamente está el tema económico, hay mucho más allá. Por ejemplo, el hecho de que en mi comunidad se hable claramente de lo que pasó como un delito, pero como un delito atroz del que fui víctima, y no que encima yo me sienta culpable de lo que me pasó, o que pude provocar alguna situación. Y eso lamentablemente sigue pasando. Entonces, por eso es tan importante educar a la ciudadanía respecto a los derechos de las víctimas. Y muchas de las sentencias, cuando uno está con una víctima, dice, yo quiero que otras mujeres conozcan sus derechos, pero que además cuando lleguen al sistema de justicia o cuando lleguen a la instancia policial que me brinda el apoyo, no se me culpabilice por las cosas. Y aquí recuerdo uno de los casos complejos que se vivió acá en Cuenca. Fue uno de los casos de una chica serrano. Y claro, cuando se habla y se menciona el caso de ella, está cargado de estereotipos de género, en el sentido de que las investigaciones reportaban, claro, es que ella se fue a un departamento de un hombre soltero. Claro, es que ella sabía que él era violento y sin embargo se fue a buscarle. Entonces ahí nos damos cuenta que muchas veces, ¿qué pasa? Se nos responsabiliza de una situación de la que no somos responsables.
Y esto lo vivimos las mujeres frecuentemente, más cuando se accede al sistema de justicia. Y ello hay que hablarlo claramente para que no se vuelva a repetir y no exista esta suerte de revictimización cuando yo llego a un sistema de justicia y este sistema de justicia lo que hace muchas de las veces es nada más que satanizar más una relación compleja. Lo que finalmente necesitamos entonces, además de que se garantice nuestro derecho a una vida libre de violencia, es que se nos garantice el principio de igualdad y no discriminación también frente a un sistema de justicia. Todavía estamos en la lucha. Yo creo que existen muchos avances, pero estos avances tienen que ser efectivos y tienen que ser compensados también desde el factor de la prevención. Es corto y es triste solamente poder hablar desde cuando ya llega un caso al sistema de justicia y recibe una sanción, una sentencia. Yo quisiera que mis nietos, ustedes sus hijos, crezcan en un espacio más digno, crezcan con la posibilidad de sentirme segura. Yo suelo decir, y siempre digo, yo cuando salgo a la calle, señores, especialmente a los políticos, no quiero sentirme valiente, yo quiero sentirme segura. No quiero estar mirando hacia atrás cuando salga por ahí, ¿no? Eso, chicos, es lo que yo quería compartir con ustedes. De hecho, me voy a quedar para cualquier inquietud y si queremos hablar de casos concretos también lo podemos hacer. Pero nada más decirles que cuando me invitó Ailín a este espacio, creo que especialmente participo de él con muchas esperanzas de que la academia, concretamente la Universidad Católica, pese a que hace grandes esfuerzos, siga haciéndolos y los haga mucho más para potenciar este consultorio jurídico gratuito, para articular con las juntas cantonales de protección de derechos, para articular con las defensorías y las tenencias políticas, para dar una efectiva protección a las víctimas cuando la necesiten. Uno de los casos complejos que sucedió en Azogues fue una mujer que acudió al sistema de justicia, sacó una boleta de auxilio porque estaba en un proceso de separación con su marido, le dieron la boleta de auxilio. Después de unos días él la violó, ella puso una denuncia, pedían prisión preventiva, no le dieron la prisión preventiva porque decían que se va a investigar y que uno de las pericias decía que el señor no es peligroso. Entró a su casa unos días más tarde, le mató a ella, mató a sus hijos y se suicidó él. Y les hablo porque son casos de la vida real. Entonces, a suerte de equivocarme, siempre debo proteger. Y por eso es tan importante que profundicemos y hablemos de las medidas de protección que necesitamos cuando acudimos a pedir auxilio. Esas medidas de protección que tienen que ser ágiles, que tienen que ser en ese momento oportunas y acorde al caso. Y que pienso que desde el espacio académico, concretamente desde los consultorios jurídicos, se puede potenciar mucho este apoyo a las víctimas cuando necesitan protección y esta coordinación con los otros organismos del sistema, como había mencionado, concretamente con los municipios, prefecturas, juntas cantonales de protección de derechos y tenencias políticas. Así es que yo les felicito por la iniciativa que han tenido y les agradezco profundamente porque me hacen parte de estas pequeñas charlas y a la vez me pongo a las órdenes por si tienen un proyecto en el que yo pueda también apoyar en el tema de formación para medidas de protección para las víctimas, porque hoy hablamos de mujeres, pero las juntas cantonales de protección de derechos, por ejemplo, tienen un accionar muy importante frente a todos los grupos de atención prioritaria y la protección. Así es que creo que es un gran reto,
también para ustedes como jóvenes y seguro apoyados de todas las autoridades de la Universidad Católica. Así es que aquí me quedo. Muchas gracias por la posibilidad y bueno, aquí estoy abierta para cualquier pregunta. Muchas gracias. Agradecemos una vez más a la doctora Sandra Cordero por su presentación y damos paso a las preguntas por parte del público, quienes podrán realizarlo a través de la opción chat o del botón de preguntas y respuestas, por lo cual se les dará un tiempo de 3 a 5 minutos para realizar cualquier inquietud. Tenemos nuestra primera pregunta para la doctora. Al ser operadora de justicia, ¿considera usted que es necesario que tanto los juzgadores como demás autoridades judiciales necesitan una formación en género para que al momento de resolver casos no se guíen por los estereotipos de género? A través de esto se podría evitar la revictimización dentro del sistema de justicia. Sí, o sea, considero que es muy necesario, que de hecho sí hay avances, pero que hace falta aún mucho por hacer, que no es sinónimo de que sea jueza mujer y que pueda decir que tenga una formación de género. O sea, no es sinónimo de ser mujer estar formada en género. Tengo, de hecho, muchos compañeros varones que están muy formados en género, pero sí, yo creo definitivamente que tenemos que trabajar en sacarnos de este chip que tenemos impreso respecto a nuestros juicios de valor, los juicios de valor y que muchas veces satanizan a las mujeres. Y les voy a poner un ejemplo claro, no solo en los temas de delitos sexuales. Por ejemplo, en los casos de tenencias, muchos de los escritos de los abogados nos dicen es que la mamá trabaja y por eso le descuida a los hijos y trabaja 8 o 10 horas, pero el papá también trabaja y trabaja 8 a 10 horas, pero no se le sataniza. ¿Por qué? Porque es el rol del hombre es trabajar y trabajar fuera, pero el rol de la mujer, según el estereotipo, es que tiene que estar en la casa y por eso descuida a los hijos. Fíjense lo complejo, ¿no? Cuando este momento ustedes saben que papá y mamá tienen que trabajar porque la situación no está bien para nadie. Entonces estos escritos ni siquiera deberían estar y vienen de parte de obviamente muchas defensas técnicas. Pero también están decisiones judiciales que nos dicen que efectivamente es una mala madre por tal o X situación que se toma. Y otra de las cuestiones complejas que también nuestros compañeros hombres se quejan, ¿no? La ley habla de que la tenencia es para la mujer y no necesariamente es así. De hecho, tenemos ahora varios casos en los que se ha dado la tenencia a los papás y muchos de los casos en los que se han resuelto inclusive sin estar en la ley custodias compartidas. Entonces, creo que a cada caso es un mundo. Cada situación tiene que ser tratada con pinzas. Pero muy bien la pregunta, porque obviamente hace mucha falta de formación en la erradicación de la violencia, pero en sacarnos de este chip que nos pusieron, que son estas construcciones sociales y culturales que se traducen en estereotipos y muchas veces se escriben en las decisiones, no solo judiciales. Y al compañero que nos preguntó, la compañera que nos preguntó, le voy a comentar lo siguiente. Tuvimos un caso de violencia. Y en este caso de violencia, la señora caminaba por la calle y le acuchillaron. Le acuchilló su expareja. El parte policial decía que le acuchilló su expareja, pero que estaba borracho. El parte policial de la trabajadora social decía que le acuchilló a la señora porque ella había sido infiel y porque tuvo 5 relaciones antes. La psicóloga nos decía, también era psicóloga, nos decía que de hecho hay una magnificación de parte de la señora. Entonces, miren también cómo los jueces y las juezas, ¿con qué sentenciamos? Con las pericias médicas, las pericias psicológicas, las pericias de trabajo social. Si estas pericias están cargadas de estereotipos,
porque al policía lo que me tocaba decir es dónde le detuvo. Al médico la herida cómo era, no el tema ni el comentario de que es que la señora le fue infiel. Eso se va a resolver si hay una causal para eso, pero nada se justifica, nada justifica la violencia. La trabajadora social, claro que nos podía comentar que la señora tuvo 5 parejas anteriores, pero en sus conclusiones nos decía que era una persona inestable y que eso le había causado inestabilidad al otro señor y que por eso se había dado esa situación. Entonces es complejo, ¿no? Porque como ustedes miran, en un proceso judicial no se involucra solo una decisión del juez o de la jueza. Todos las pericias, que son los informes técnicos de los que los jueces y las jueces nos valemos para sentenciar, muchas veces están cargados de estereotipos. Entonces, el trabajo va mucho más allá de que el juez o la jueza tenga una formación de género. También tiene que tenerla el perito, que va a ser perito del sistema de justicia, y con otras profesiones tan importantes. ¿Por qué? Porque son base de tomar una decisión judicial. Eso. Nuestra siguiente pregunta es por parte de Carlos Cabrera. Si bien lastimosamente el machismo y todo con lo que conlleva está presente en nuestra cultura, ¿cómo evitar que las futuras generaciones se vean plagadas de esta problemática? Para mí el trabajo de prevención es el que va a evitar que las situaciones de violencia sigan tan alarmantes y tan fuertes. Y la educación es clave en el sentido de que tenemos que hablar claramente y la educación sexual es básica. Herramientas fuertes para saber que, como les comenté en el caso, o sea, la maté porque era mía. Esta relación compleja de este ejercicio de poder. No soy dueño ni soy dueña de nadie. Y hablar frontalmente de que muchas de las veces hay situaciones, relaciones que se tienen que romper por pérdidas. Saber afrontar la pérdida y tener mucha autoestima. Y hablar claramente del ejercicio de poder y de las relaciones de poder que tienen que ser despojadas de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Entonces, le apunto mucho a las políticas de prevención y le apunto mucho a la potencialidad de la academia para trabajar en prevención y en erradicación de la violencia. Concluimos con la pregunta de Mayra Germán. Doctora, ¿qué tan difícil en realidad se vuelve trabajar dentro del sistema judicial como mujer en un mundo considerado de hombres? Ay, qué linda. Aquí sí que les voy a contar algunas cosas. Creo que en el tiempo complejo que se vive, trabajar en el sector público ha sido complejo. Así es que les voy a contar algunos espacios para que ustedes también se animen a darse cuenta de lo que están viviendo y muchas veces sacudirse de los temas de violencia que se naturalizan a veces. A ver, en el municipio de Cuenca fui única directora municipal con 17 direcciones. El resto eran mis compañeros varones. Entonces yo siempre, desde el nombre, no sé, yo les decía economista, ingeniero, y en fin, ellos me decían a mí Suquita, Suquita linda, Suquita. Y yo era en ese tiempo además más guauita. Pero a las mujeres siempre nos toca estar demostrando que somos buenas para algo. Demostrando que hemos estudiado, demostrando que nos hemos preparado, demostrando nuestro título. Y eso es fuerte cuando uno ingresa al sistema público. Recuerdo que en la prefectura de la SUAY, cuando paso a trabajar en la prefectura, el prefecto de ese tiempo me dice que me presente. Yo entraba como directora del Centro de Formación Ciudadana y de Género. Entonces me paro y me presento delante de los directores, de
de la prefectura y todos los trabajadores y los compañeros, y les empiezo diciendo, me llamo Sandra Cordero y soy una mujer pública. Eso causó que todo el mundo se rió. Y cuando se terminaron de reír, les dije, y estoy aquí por esto, porque si usted, señor prefecto, se para y dice que es un hombre público, va a recibir muchos aplausos. Pero si yo digo que soy una mujer pública, lo van a relacionar con otra situación que está en el imaginario. Y por eso estoy aquí y voy a trabajar con todos los compañeros en formación de género. Creo que fue un espacio lindo porque fue a partir de ahí que me gané el cariño también de la gente y el hecho de querer formarse en género. Y en el sistema de justicia, yo empecé a ser jueza en el año 2013. Yo quiero comentarles de esto porque a veces no nos acordamos. A ver, entré en esos concursos que se lanzaron, como ustedes ven, aproximadamente entre 7 a 8 o 9 años, y era la primera vez que podía acceder yo a un concurso para ser jueza. Yo trabajaba antes en la Corporación Mujer a Mujer y cuando daba talleres a los niños, les pedía que dibujen a la jueza, ¿no? Decía que dibujen un juez. Nunca dibujaron una mujer, porque no era un espacio para mujeres. Entonces entro en estos concursos que, cuestionados o no, nos permitieron estar, porque antes de eso era cada diputado que ponía sus jueces. Y no es hace mucho. Entro al sistema de justicia y claro, es complejo. ¿Por qué? Porque no era un espacio que estaba asignado para las mujeres. Y de hecho, no todas las mujeres que son juezas o que ocupan cargos de decisión están formadas en género. Por eso les decía que no es sinónimo de mujer estar formada en género. El caminar no ha sido fácil, pero es posible. Creo que hay un incentivo para ustedes de plantearse que todos los sueños que ustedes se propongan lo van a conseguir, que quizá vayan a tener muchos obstáculos y muchos obstáculos fuertes cuando empiecen su profesión, como a mí me tocó muchos. Y les quiero comentar este. Cuando yo estaba en el concurso, uno de los compañeros siempre me molestaba y me decía, es que a ti te regalan un punto, ya tienes un punto más de partida. Y un día así como que bien cansada de este cuento, en medio de la clase que nos preparábamos para dar el examen para ser jueza, le digo, sí, Pablito, definitivamente me regalan un punto, pero le voy a explicar por qué. Y eso se llaman las acciones afirmativas que están garantizadas en nuestra Constitución. Le decía, sí, usted y yo tenemos el mismo derecho de acceso a la educación. Entonces, ambos pudimos acceder a la educación. Ambos podíamos entrar en la universidad. Yo había sido mamá muy jovencita y además tuve un divorcio enseguida. Tengo 2 hijos y obviamente para mí estudiar era complejo, porque además de estudiar tenía que trabajar y tenía que parar cuando mi hijo se enfermaba y coger otro ciclo y así. Y de hecho pasé por varias universidades mientras cambiaba el horario diurno al nocturno, después a distancia, y así fue la forma como me pude graduar, porque además tenía que trabajar. También estuve en la Universidad Católica y quiero mucho a la Universidad Católica. Entonces, le explicaba yo a mi compañero Pablito que cuando él llegaba a su casa y tenía su comida lista, yo tenía que llegar a ver qué pasaba con mis hijos y a dormirme después de hacer todas las tareas de mi casa. Entonces, no vivimos en igual oportunidades el mismo derecho. Y por eso la Constitución y todo el trabajo de las organizaciones de mujeres me reconocía este punto que es una acción afirmativa.
Con esto creo que les comparto un poco lo complejo que es entrar al sistema de justicia a ser una empleada y a ser una jueza. Sin embargo, creo que hay retos importantes como el hecho de pensar que si estoy ahí y soy además una jueza de familia, quiero que no solamente cuando yo pase las hojas de un expediente, sienta que tengo que sacar una decisión rápido para tener buena estadística y para que me califiquen, sino que cuando paso esas hojas son vidas humanas que estoy resolviendo y que tengo sobre mí que hacer una responsabilidad muy grande, que es tocar la vida de la gente. Entonces, les animo a que de aquí salgan muchas juezas y muchos jueces. Sí, eso, mija. No sé si alguien más quiere preguntarme algo. Hemos dado por terminado las preguntas. El Observatorio Estudiantil de Derechos Humanos da por finalizado el presente Conservatorio de Derechos Humanos frente al COVID-19 dentro del constitucionalismo ecuatoriano. Agradecimiento a ponentes y asistentes. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, Ailín, muchas gracias por la invitación, pues y aquí quedo a las órdenes, ya nos veremos muy pronto. Muchas gracias por la paciencia y por el tiempo. Gracias. Gracias, chicos. Ahí estoy leyendo los mensajes.